Gracias por amarnos tanto, Señor. Te honramos, Señor, en este tiempo y te exaltamos. Te adoramos porque eres un Dios fiel que nunca falla. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das todos los días y nos provees y nos manifiestas todos los días, Padre. Te honramos y te exaltamos porque has sido fiel, porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, te honramos y te adoramos en esta tarde, noche, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor, Salvador. Y creemos, Señor, que tú nos diriges el día de hoy para enseñar tu palabra, que eres tú expresándote a través de tu servidor, y que nos enseñas, Espíritu de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos enseñas acerca de Cristo. Cristo, gracias por mostrarnos al Padre amoroso, ese Padre que nos ha amado con amor eterno. Gracias, precioso Padre, por exaltar a Cristo, mostrarnos al Cristo eterno. Y hoy estamos viendo, Señor, este curso Sanidad y Milagros, y creemos que en el nombre de Cristo Jesús habrá grandes resultados, Señor, porque creemos que eres tú obrando, tú operando y tú instruyéndonos, enseñándonos, educándonos y capacitándonos para la obra del ministerio, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creemos por una iglesia poderosa, por una iglesia que muestra no nada más los frutos, sino el poder del Espíritu en sanidad y milagros, Señor. Por una iglesia que sea un ejemplo, por una iglesia que sea también y que pueda causar un precedente, Señor, aquí en la tierra, de tu poder manifiesto, regresando a esas manifestaciones que eran en la iglesia primitiva, a través del apóstol Pablo y a través de todos los discípulos, Señor, que creyeron en ti, en ese poder milagroso. Gracias por el bautismo de tu Espíritu, por el poder que hemos recibido, por ser revestido de poder de lo alto, Señor, para hacer tus obras aquí en la tierra, pero también para expresarte en amor y expresar tu fidelidad hacia esta humanidad, Señor. Te honramos y creemos que es Cristo que se está formando en nosotros para la manifestación de los dones de fe, milagros y sanidades. Creemos que es el Cristo eterno el que va a obrar y operar a través de nosotros, Señor, porque nosotros sin ti no seríamos nada, Señor, pero contigo creemos que podemos colaborar aquí en la tierra para que tú obres, Señor, rescatando esta humanidad de las tinieblas. Decidimos, como esos vasos útiles para ti, Señor, ser esa expresión viva tuya, no nada más en actos morales, éticos o frutos del Espíritu, sino también en ese poder glorioso de tu Espíritu, Señor. Gracias porque eres tú el que obras, actúas a través de nosotros, mostrando y manifestando los dones de poder para que esta humanidad pueda conocer a un Dios vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios que quedó en la cruz, sino uno que resucitó con poder, autoridad y señorío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser nuestra cabeza, por ser nuestro guía, porque nos diriges, porque nos enseñas, porque nos impulsas tanto el querer como el hacer, Señor, y nosotros disponemos nuestro corazón en nuestro libre albedrío a decidir servirte y colaborar contigo y ser parte, como ya somos uno en el Espíritu, ahora también ser en el alma, Señor, unirnos a ti para poder predicar y enseñar y colaborar con ese propósito eterno que es tú manifestándote en esta tierra para que esta humanidad te conozca. En el nombre de Cristo Jesús se arriban argumentos mentales y todo vende que sea levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos en esta noche. Amén. Muy bien, ya estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, a través de la página. Son las 8:04 a través de la página Fe y Poder Guadalajara. Y estamos ahí transmitiendo a través de esta página Fe y Poder Guadalajara. Y bueno, todos los que se van a ir conectando, todos los que están conectados y los que nos van a ir de manera diferida, les enviamos un fuerte abrazo y creemos que va a ser de edificación para sus vidas este curso. Lo creemos porque a todo el que cree le es posible y podemos ver esa manifestación del Cristo eterno a través de nosotros en los dones de fe, milagros y sanidades. Es que sean todos bienvenidos.
Entonces, sean bienvenidos. Y sea Dios, como dice la palabra, confirmando con señales, milagros y maravillas la palabra que salía por boca y sale por boca de su servidor aquí y de cada persona que habla Cristo a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, pues vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, por favor, versículo 1. Dice la palabra así en Cristo Jesús: no quiero, hermanos, hablando el Espíritu de Dios por boca de Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las capacidades especiales que el Espíritu no quiero que lo mal entiendan. Muy bien, entonces por ahí estamos viendo ya prácticamente, estamos entrando un poquito ya en textos bíblicos, en fundamento, y queremos ver todo el fundamento ya. Porque cuando hablamos de los dones, bueno, pues todos son bienvenidos los que nos ven de distintos países y otras poblaciones, de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve de cualquier continente, ciudad, población, estado, así como de la República Mexicana, que nos van a ver de manera directa o diferida, les enviamos un abrazo y son bienvenidos a este servicio de exaltación, adoración, pero también de un aprendizaje para ser capacitados para la obra del ministerio. Saludamos a Denita Gaceluna, que nos está viendo ya desde Gilotlán, le enviamos un abrazote. Y bueno, el tema de los dones de sanidad y milagros. Dones de sanidad y milagros. Debemos de entender, saludamos al pastor Javier Tosto, que nos ve desde Evita, Ciudad Evita, Argentina, le enviamos un abrazote. Desde Buenos Aires, Argentina, le enviamos un abrazote, pastor Javier, que es de gran edificación también para la Iglesia de Cristo, todas las enseñanzas que nos da acerca de la gracia. Saludamos también a la maestra Maritza, le enviamos un abrazote. Dice: saludos familia en Cristo, pastor. Dice que oremos por su nieto Paul, de 8 años, que tiene crisis asmática y es un embajador del reino. Ahí está en Sonora. Muy bien, pues ahorita que se conecte su hija, está Alba, algo así se llama, que se conecte y le vamos a decir lo que haga, de qué manera más o menos ponga las manos sobre el bebé y lo que más o menos declara en el nombre de Cristo Jesús, y esa asma se va a ir en el nombre de Cristo Jesús, que está allá en Sonora. Ok, pues ahorita al final, con mucho gusto, vamos a ministrarle, y cada persona que se va a ir conectando, le damos la más cordial bienvenida. Perfecto, pues ahora sí vamos a ver un poquito más de fundamento. Ya terminamos la historia prácticamente. Terminamos la historia acerca de este tema que ha sido o es un poco controversial. Controversial en el sentido de que algunos hermanos en Cristo pues no han creído, y bueno, es respetable, cada quien. Respetamos cada idea, respetamos cada concepto y cada doctrina. Inclusive nos une algo más importante, yo creo que es Cristo en nosotros. Nos une algo más importante que la propia doctrina, y pues igual, a pesar de las diferencias, seguimos siendo hermanos y necesitamos amarnos en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un poquito acerca del origen de las enfermedades. Es importante entenderlo, ¿no? Ahorita lo ministramos maestra Maritza, con mucho gusto. Nada más ahí por ahí que se conecte su hija y ya le decimos más o menos lo que haga. Su bebé tiene 8 años, perfecto, excelente. Entonces, un poquito más del origen de las enfermedades, entendiendo que estamos en un mundo caído, en el sentido de que, si bien es cierto, a través de la caída de Adán entró el pecado en el mundo, y con el pecado pues dice la Biblia que entró la muerte. No nada más la muerte espiritual, sino también la muerte prematura de los seres humanos. Adán fue, creo que 920, 930 años, si mal no recuerdo, por ahí vivió. Sin embargo, se fue cortando la vida del hombre.
Se fue acortando la vida del hombre hasta llegar a los tiempos en que las personas pues morían de diferentes formas, ¿no? Pero Dios siempre tiene una provisión. Aún en el antiguo pacto dice que a los israelitas los sacó con oro y plata y no había enfermos en sus tribus. Entonces es importante entender, aún aquellos que todavía básicamente antes de darle la ley mosaica, pues ellos vivían prácticamente no tanto basados en una ley, sino más basados en creer en el Señor, ¿no? En la libertad que Él les iba a dar. Y dice que lo sacó con oro y plata y no había enfermos en sus tribus. Entonces podemos ver la sanidad de un hombre llamado Naamán, Antiguo Testamento. Y así sucesivamente podemos ver que Dios ya profetizaba desde Jeremías: yo daré sanidad. Inclusive él hablaba acerca de sanidad. Saludamos a la hermana Claudia, le enviamos un abrazote. Entonces ya era como a raíz de la caída del hombre pues entró la enfermedad. No fue Dios originando la enfermedad. Si vamos a Génesis capítulo 3 vamos a encontrar un poquito acerca de esta circunstancia. Génesis capítulo 3 versículo 17, por favor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y lo dice: maldita será la tierra por tu causa. Que la tierra cayó en un concepto o en maldición, en el sentido de que no es Dios maldiciendo la tierra, sino cayó en un concepto de maldición por causa del pecado. Vino a traer todo ese desastre, por decirlo así, en todo el diseño que Dios había creado para la humanidad. Básicamente se quebrantó el diseño, porque la idea de Dios pues no era efectivamente que el hombre pecara, pero obviamente que el Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y pues ya tenía el único recurso, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Aún en el Antiguo Testamento podemos ver en Números 21 por ahí, cómo serpientes dice ardientes vinieron y mordían a los israelitas por causa del pecado. Sin embargo, Dios les puso una serpiente en el desierto, que en Juan capítulo 3 nos dice que esa serpiente, así como fue levantada una serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. También en Génesis capítulo 3:14 por ahí viene. Perdón, Juan 3:14, si mal no recuerdo. Entonces, hablando de que esencialmente Dios siempre había proveído la salida para preservar a un pueblo del cual iba a nacer el Mesías, que iba a morir en la cruz por nosotros, en el cual se iba a encarnar físicamente hablando. Entonces, pero Dios siempre tenía cuidado, ¿sí? Dios siempre tenía cuidado. Poco a poco, ya cuando entró la ley de Moisés, pues encontramos todavía más muertes inclusive, porque si bien es cierto, era una ley que tenía su propósito y era el propósito esencial llevarnos a Cristo, porque era un ayo, era como el esclavo que llevaba aquel que iba al maestro a educarse, e igualmente la ley nos llevaba a Cristo, ¿verdad? Según Gálatas capítulo 3, versículo por ahí, no sé si el 19, 17, por ahí no, es como el 24, 25, por ahí más o menos. Entonces era el ayo. Ahora bien, llegamos en el tiempo en que dice: maldita será la tierra por tu causa. Y lo dice: con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo te volverás. La idea esencial del Señor no era que Adán en sí tuviese que morir físicamente hablando, sino que la muerte física fue por consecuencia del pecado. No fue por consecuencia que Dios dijera: voy a maldecir la tierra y el hombre va a morir. No, el hombre fue el culpable, literalmente. El que falló al pacto, al pacto edénico fue el hombre. Entonces, a fin de cuentas podemos decir que siempre Dios ha proveído una salida para los hijos. Llega a Cristo,
llega el nuevo pacto, llega a la manifestación del pacto eterno, que era un pacto de sangre donde Dios había proveído un cordero desde antes de la fundación del mundo, o desde el principio de la fundación del mundo, para que viniese a manifestarse en los posteriores días, como dice el apóstol Pedro, creo que en la primera de Pedro capítulo, o segunda de Pedro capítulo 1. Sin embargo, ese cordero no nada más venía a redimirnos de una condición espiritual, en el sentido que éramos separados de Dios, muertos espirituales, sino que también traía provisión para la iglesia de Cristo, para todo aquel que creyese en Él. Pero también era una provisión, como lo hizo Jesucristo sanando a los enfermos, también para personas que aún no nacían de nuevo. ¿Por qué? Porque venía a mostrar básicamente en contraposición a todo un mundo de tinieblas, todo un sistema satánico que vino a introducirse a través de el pecado de Adán. Pues los seres humanos comenzó a menguar la vida de los seres humanos en menor años de vida, y usted lo va a ver en Génesis capítulo 10. Ahí va a encontrar, y vivió tantos años, y vivió, y fueron bajando los años. 900 y feria de Adán, fue disminuyendo hasta 200, y no sé, por ahí quedó más o menos como en 120. Pero ya cuando llegó en el pueblo de Israel, creo que en el Salmo 90, por ahí dice que entre los más robustos, creo que nada más vivían 80 años. Los del pueblo de Israel, no nosotros. Texto bíblico mal interpretado para usarse ahora en la iglesia de Cristo y decir que tenemos que vivir nada más 80 años, lo cual yo no creo. Yo creo arriba de 100 años, ¿no? Porque creo que Cristo lo necesita aquí en la tierra. Él necesita expresarse más tiempo sobre nosotros. Ok, pues entró por causa de la maldición de Adán, básicamente por el pecado, de la maldición que entró por el pecado de Adán. Básicamente por eso entró esencialmente no nada más la pobreza, la ruina, el hombre sufriendo con el sudor de su frente para poder subsistir, sino también ya entra lo que se llama la enfermedad. Entró la primera muerte de Abel, y ya pues vino en detrimento el ser humano, ¿ok? Vino en detrimento. Sin embargo, esa de que maldita será la tierra por tu causa fue toda maldición que se estipuló en Deuteronomio 28, que está estipulada en la ley, vaya. No es más que un reflejo de algo que ya surgió desde Génesis. O sea, la maldición entró por el pecado, y la maldición traía, mire, si vamos, no me gusta mucho leer eso porque van a pensar que estoy enseñando la ley, pero no estamos enseñando la ley, nada más para hacer una referencia. Deuteronomio 28, aunque ya sabemos que era condicional, ¿no? Si obedecieres todos los preceptos que te mando hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones. Si no obedecieres, vendrán estas maldiciones. Eso sabemos que ahora en Cristo no nos aplica, ¿no? Porque eso fue bajo una ley que no nos aplica a nosotros los que somos gentiles, sino era para un pueblo. Ahora bien, es nada más como para hacer referencia al tipo de maldiciones que se citan aquí, pero que ya venían como una consecuencia de la caída del hombre. En Génesis, a partir del día 15 dice, perdón, a partir del texto 15, 28:15, ya empieza ahí: acontecieres que si no oyeres vendrán sobre ti todas esas maldiciones, y lo dice, te alcanzarán. Aún así, fíjese, bajo la ley, a pesar de que si no cumplían los mandamientos, porque nunca los pudo cumplir nadie, a pesar de todo, Dios es tan bueno que no nada más les dijo que si no cumplían iban a venir las maldiciones, pero porque ya habían entrado por causa del pecado de Adán. Entonces Dios es tan bueno que todavía Él dispone un sistema sacrificial bajo la ley, para que al momento de matar esos corderitos que representaban, simbolizaban y tipificaban a Cristo, era un tipo de Cristo, ahí se pudiera ver un derramamiento de sangre para un perdón de pecados temporal. Había un perdón de pecados temporal que lo libraba básicamente de las consecuencias de la aplicabilidad de una ley estricta. ¿Okay? Entonces, si se les aplicaba la ley estricta, si no cumplían, pues iba a morir todo el pueblo, pero a Dios no le interesaba que muriera el pueblo de Israel, porque de ahí iba a salir el Cristo, ¿no? De la tribu de Judá. Ahora bien, ¿qué era lo que le interesaba al Señor? Preservar. Y si quería preservar el pueblo, entonces envía el sacrificio de animalitos para que ese sacrificio cubriera el pecado de ellos, y ya el destructor no viniera a destruirlos, ¿ya? Porque la primera carta a los Corintios capítulo, mire, vamos ahorita a la primera carta a los Corintios, no me recuerdas, Michelle, ¿no? Para que el destructor no viniera a destruirlos, obviamente tenía que realizar todo este acto sacrificial, derramamiento de sangre, corderitos. Ahora bien, dice,
Jehová traerá sobre ti mortandad. Ahora la pregunta es, ¿realmente Dios iba a traer mortandad? Bueno, ahí nos tenemos que ir básicamente a la gramática de la palabra traer, y no necesariamente significa que Dios sea el que ocasione, el que propicie el traer las enfermedades, la muerte y todo eso. No es el Señor. Entendemos que entró por la maldición del pecado de Adán, ¿ok? No es el Señor. Pero sin embargo, como ellos entendían, o el autor el autor de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros, se le atribuye a Moisés. Básicamente lo que ellos entendían era lo que retransmitían. Ya vimos los errores de Moisés en la serie de Promesa de Abraham o Pacto Eterno. Si lo recuerdan, vimos el asunto de las plagas de Egipto. No es cierto, no fue en esa serie. Fue en la serie de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Ahí vimos el asunto de las plagas de Egipto, cómo Moisés continuamente se equivocaba, no hacía lo que Dios le decía, desobedecía las señales que le dijo el Señor, que hiciera 3 ante Faraón. Nada más realmente realizó 2, una la realizó bien, la tercera la realizó mal, y la segunda nunca la realizó, lo cual trajo como consecuencia que las plagas de Egipto vinieran a manifestarse, ¿ok? Ahora bien, aquí en el entendimiento, Jehová enviará, o sea, esa palabra hay que ir ya a su gramática para entender que no es Dios enviando, sino es Dios permitiendo, básicamente, ¿no? Ok. Siempre que diga usted Dios enviará, siempre hay que entender es Dios permitiendo que se manifieste algo, ¿ok? Por causa de que el pueblo no obedece, pues. Dice, quebranto, dice el versículo, nos quedamos en... Bueno, el 16, por ejemplo, el 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesía amasar. Habla de alimento, pues, del sustento diario. Maldito el fruto de tu vientre, es decir, la mujer iba a ser estéril. Eso ya venía desde la caída por el pecado de Adán. El fruto de tu tierra no iba, es decir, tu tierra no iba a producir, ibas a sufrir para comer. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será tu entrar y tu salir, imagínense, o sea, básicamente había destrucción repentina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso venía bajo la ley, pero esa maldición no entró por la ley, en la ley se especificó y se detalló más o menos, ¿ok? Lo dice el 20, Jehová enviará, acuérdense que es permitir o dejar que suceda. Maldición, quebranto, asombro en todo lo que pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Inclusive Dios iba a permitir que el ser humano fuera destruido por causa de la manifestación del pecado. Por eso Dios proveía un sistema de perdón temporal a través de corderitos, para que todo aquel que participara de ello en el día de la expiación pudieran ser cubiertos sus pecados de todo un año. Obviamente que ya teníamos que entrar en ciertos pecados específicos, ¿no? Porque había otros que realmente la ley decía que se apedrearan, vaya. Por ejemplo, el adulterio era básicamente la lapidación. Y así. Luego el 21, Jehová traerá o dejará que suceda sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Lo dice, Jehová te herirá o permitirá que tú seas herido de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Esto ya está hablando de que cree enfermedades. Está hablando de enfermedades. Si tenemos otra traducción de ahí del versículo 22, sería excelente. Dice, Deuteronomio 28, 22, ¿verdad? Iba a haber mortandad, fíjese, bien impresionante. Entonces, agudo dolor, el 22, 28, 32 de Deuteronomio. Entonces, tisis, fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, te perseguirán hasta que perezcas. Cielos de bronce, es decir, básicamente no habrá manifestación de la bendición del Señor, estará todo cerrado. Habrá una diferencia, cielos de bronce, es por decir, si Dios básicamente
estaba alejado, o el ser humano alejado de Dios, por causa de el pecado. Entonces, el 20 es muy específico, de Deuteronomio 28, 20 es muy específico en enfermedades. ¿Ah? Desde antes, ¿no? El 20, luego no, perdón, es el 22, ¿no? Es el 22. Deuteronomio 28, 22 es específico de enfermedades. Entonces, entendemos que la enfermedad fue por causa de la maldición. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa entonces? La palabra que usted tiene que ver es la palabra hebrea naká, que donde dice Jehová te herirá, es la palabra naká, que tiene que ver con diferentes acepciones de traducción, entre ellas Dios te va a castigar. Esa parte de castigo no es más que la retribución que el hombre recibe por causa de el pecado del hombre, ¿ok? Muy bien, entonces, en ese mismo sentir, llegamos a que viene en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya muchos hermanos en Cristo no creen que es que redimió de la maldición a toda la humanidad, sino nada más a los judíos, porque Gálatas 3:13 dice, nos redimió de la maldición de la ley. Y como la ley no aplicaba a gentiles, solamente a judíos, ellos dicen no. Entonces redimió de la maldición de la ley por su sacrificio solamente a los de la ley que vivían y les aplicaba el pacto de la ley, pero no a toda la humanidad, es decir, incluyendo a los gentiles. Lo que pasa es que a veces no entendemos que, si bien es cierto, había habitantes judíos en todas las regiones grecorromanas, siempre hubo habitantes judíos, había sinagogas judías donde Pablo iba. Pero, sin embargo, la carta a los Gálatas no va específicamente a judíos, va a los Gálatas que estaban siendo judaizados. Por eso Pablo le dice, nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición. O sea, ya no necesitan la ley que les están predicando los judaizantes, según Gálatas capítulo 2. Pablo les llamó los falsos hermanos. No es necesario que ellos vengan a contaminarlos con un pacto que ya era inoperante en ese tiempo. Y por eso viene a los Gálatas y les cita la ley, no porque haya audiencia judía junto con los Gálatas, sino porque los Gálatas estaban siendo judaizados. Y muchos hermanos no entienden, bueno, respetamos a nuestros hermanos, ¿no? Ellos dicen, no, carta a Gálatas también había audiencia judía. No, les habla de la ley, inclusive Gálatas capítulo 4, Cristo, Jesús, nacido bajo la ley, nació de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Les está aclarando que si ellos entran a la ley mosaica y la juntan con Cristo, empezarían a mezclar pactos. Y Pablo lo que no quería es que ellos mezclaran pactos, por eso les tiene que decir, Cristo nos redimió la maldición de la ley. Entonces, no porque ellos pertenecían a la ley, sino porque estaban siendo judaizados por los que practicaban la ley y querían combinar la ley con Cristo. ¿Sí entendemos? Ok. Entonces, en ese mismo sentido, dice, nos redimió la maldición de la ley, o que en la ley de Moisés se estipulaban las maldiciones o las consecuencias de la maldición, que es parte de la enfermedad, pero la maldición, la ley no hizo más que citar lo que ya existía. La maldición antes de la ley existía, no necesariamente tuvo que venir la ley para decir, aquí comienza la maldición. No, la maldición entra por el pecado de Adán. O sea, ya estaba. Lo único que hace la ley es retomar y ejemplificar el tipo de maldiciones en ese tiempo, ¿ok? Nada más eso hizo la ley. Pero la maldición no surge en la ley, la maldición surge con el pecado de Adán. Pero bueno, respetamos a nuestros hermanos. Ellos dicen que la carta de los Gálatas va a judíos y a gentiles, lo cual es un error muy grande, porque no puede Pablo estar hablando en contra de los judaizantes con una carta va dirigida a ellos. Tiene que dirigirla a los gentiles en contra de los judaizantes. ¿Sí me estoy dando a entender? Aunque vivían judíos en Galacia del sur, no era Galacia del norte. Vivían judíos, claro. Iban a judaizar a los gentiles que estaban siendo convertidos a Cristo, que estaban siendo salvos. Ok, bueno, entonces Cristo sí pagó el precio por esa maldición que se estipuló en la ley, pero venía a través de Adán. Claro que Él pagó el precio por judíos y gentiles.
por la humanidad, porque el pago de la muerte física y el derramamiento de sangre era para constatar y ratificar un pacto que venía ya desde la eternidad, según Hebreos 13:20. Como analizamos el tema y la serie que le recomiendo a nuestros amigos, que se llama Promesa de Abraham y Pacto Eterno. Ahí estipulamos todos los detalles. Por ahí hay un texto bíblico en Romanos capítulo, si mal no recuerdo, es el 5, donde dice, antes de la ley no había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por consecuencia, ni uno que vivió antes de la ley de Moisés fue pecador, porque ni uno de ellos se le podía inculpar de pecado porque no había una ley. Eso no dice el texto bíblico. Ahí lo aclaramos, lo que el texto bíblico sí dice. No quiere decir que porque no había ley no eran inculpados. Todos ellos eran inculpados por causa del pecado de Adán, aunque no hubiese una ley. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pero necesitamos analizarlo en su contexto para entenderlo. Ya lo expliqué en el tema promesa de Abraham o pacto eterno, pero estos hermanos siguen diciendo lo mismo. Es que donde no hay ley a nadie se incumple el pecado. Eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Pero bueno, respetamos la interpretación de cada quien, ¿no? No venimos a pelear, venimos a edificar a la iglesia. Muy bien. Pues continuando con esta cuestión, ahora hoy no traje dos celulares como para estar viendo quién por ahí está conectado. Saludamos a Pastor Federico Lara, le enviamos un abrazote hasta Portland, Oregon. Le enviamos un abrazote a la hermana Rosal Morales de Los Ángeles y a la hermana Alba Gagiola, la hija de nuestra hermana y maestra Maritza Salazar. Le enviamos un abrazote, Alba, hasta allá, y ahorita al final vamos a ministrar a su bebé, ¿ok? En un acto específico que vamos a hacer. Entonces ya entendimos que la enfermedad entró por causa de las tinieblas, de un sistema caído por causa del pecado, ¿no? Eso ya lo sabemos, que no fue Dios lo que ocasionó la enfermedad. El único asunto que en la actualidad a veces se dice que si un hermano está enfermo, no sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Que es por causa de un designio divino, porque Dios es soberano y decidió que un hermano esté enfermo porque así Dios fue el que lo decidió. Si nosotros creemos eso, que Dios es el autor de la enfermedad depositada en un hermano, entonces estaremos creyendo que Dios trabaja con la maldición que fue redimida por Cristo en la cruz. Si Dios redimió la maldición por Cristo en la cruz, por el sacrificio de Cristo, entonces es incongruente pensar ahorita que Dios tiene a alguien enfermo. Entonces, si Dios en ese pacto eterno, glorioso y manifestado en Cristo quitó la maldición, como para decir ahora que Dios trabaja con la maldición, y si alguien está enfermo es porque Dios lo tiene enfermo. ¿Se da cuenta qué incongruencia pensar que Dios es el autor de las enfermedades? Pero bueno, le digo, vamos, en la viña del Señor vamos a encontrar de todo, y vamos a respetar a nuestros hermanos, o sea, no vamos a ponernos a pelear con ellos. En ese sentido, si alguien se quiere morir antes y no cree en los dones, pues lo vamos a respetar. ¿Qué más podemos hacer? Nada más. No vamos a cambiar nosotros mentalidades. Va a ser el Espíritu de Dios el que va a convencer. Ok, entonces, ahorita en el nombre de Cristo Jesús, el bebé de Alba hoy va a recibir sanidad y sus pulmones se van a destapar perfectamente y va a comenzar a respirar correctamente y van a cobrar vida esos pulmones. En el nombre de Cristo Jesús. Ya no lo alcancé a leer, Michelle, creo que era problema de asma, algo así. Ya no lo alcancé muy bien, como que se me olvidó ahorita. Bueno, es de asma, ¿no? ¿Sí es de asma? Bueno, ya tenemos, ahorita, ya tenemos testimonios de hermanas que han sanado, de personas que han sanado de asma, ¿recuerda? Cuando el Señor le sanó un asma de 14 años a una persona. 14 años con un asma que no podía sanar hasta que conoció el poder sanador del Espíritu de Dios o Cristo manifestando la sanidad. Muy bien, hay algunas situaciones que la gente le echa la culpa a Satanás, que él es el autor, vaya, de ciertas enfermedades, pero la verdad es que muchas veces son descuidos de nosotros, la verdad. En muchos de los casos, por ejemplo, ha habido personas que se han muerto de paros cardíacos. Ha habido personas que
Mejor calientito eso, sí, por favor. Porque tuvieron una presión alta. Y la presión alta nunca se controló porque tuvieron una alimentación de muchos azúcares, harinas, pizzas y todo ese tipo de cosas, ¿no? De tal manera que obstaculizaron, esa grasa obstaculizó las venas, lo cual se llama colesterol y triglicéridos. Triglicéridos es el que tapa las venas, a tal grado que dejó de circular correctamente la sangre, y eso trajo como una consecuencia de que se disparara la presión arterial. Y la presión arterial a muchas personas nos llevó a que después estuvieran disfuncionales, porque te puede afectar los riñones. Entonces el riñón dejó de funcionar, al rato se dañó un riñón por la presión alta, que vino por una mala alimentación, de estar comiendo muchos burritos de machaca. Algo así, ¿no? No, esos son sanos y saludables, eso sí puede comer. Bueno, entonces, y se dañó sus riñones, o más pudo haber tenido una embolia, y ese tipo de enfermedades donde se bloquean las venas. Imagínense, por una mala alimentación, por una poco gobierno del alma en controlar esa parte de la alimentación, que muchas veces vienen por ansiedades, por cuestiones psicológicas, inclusive vienen ese tipo de cosas. Bueno, entonces los estados de ánimo es uno de los que influencian para efecto de las enfermedades físicas. Los estados de ánimo, si no hay un gobierno en el alma de Cristo, vamos a estar como muy inconstantes en los estados de ánimo. Los estados de ánimo pueden afectar, claro que pueden afectar nuestro sistema inmunológico, ¿sí sabía? Una fuerte depresión, tristeza, lo puede llevar a un estado de ánimo en que se le bajen las defensas y pueda agarrar todas las enfermedades posibles, todos los virus, ¿no? Entonces, el estado de ánimo puede influir en la salud física y en algunos casos incluso desencadenar enfermedades. Las emociones intensas y prolongadas pueden afectar la función corporal, como la frecuencia cardíaca. Mire, las emociones intensas prolongadas pueden afectar la función corporal, y aparte ok, entonces mi nieto es bebé prematuro y luchó mucho para vivir, es un guerrero, amén, pero sabíamos que podía tener estas crisis entre 9 y 12 años, pero hoy estamos presentando, amén, pues esa crisis el día de hoy se va a ir, en el nombre que hizo Jesús, y sus pulmones van a cobrar vida, en el nombre que hizo Jesús lo creemos. Entonces, las emociones intensas y prolongadas pueden afectar la función corporal, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el sistema inmunológico. Las emociones intensas y prolongadas, ¿ok? El estrés, la ansiedad y la depresión, por ejemplo, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Fíjese, la falta del gobierno de Cristo en el alma ocasiona enfermedades. Si no tenemos esa paz en nuestro corazón y estamos continuamente ansiosos, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? Por eso Mateo capítulo 6 va muy enfocado a eso. O sea, ¿por qué te preocupas qué comerás, qué beberás? Si Dios ha suplido todo, a las flores del campo, mejor que Salomón, las viste. A las aves del cielo, que no hilan, no trabajan y sin embargo comen. Ahí ves aves comiendo muy a gusto en los guayabitos, ahí a gusto. Y no trabajaron. Entonces dice, por eso dice, habla de hombres de poca fe. En ese sentido eran muertos espirituales, por eso decía poca fe. Pero ahora tenemos la fe de Cristo en nosotros, la cual nosotros operamos conforme se va renovando el entendimiento, transformando el alma y Cristo se va formando. Nosotros operamos la fe del Hijo en nosotros, ¿ok?
Entonces todo eso se ocasiona. La conexión mente-cuerpo. Existe una relación bidireccional entre la mente y el cuerpo. Las emociones pueden afectar la fisiología del cuerpo y a su vez el estado del cuerpo puede influir en las emociones. Somatización. En algunos casos los problemas emocionales pueden manifestarse como síntomas físicos en procesos conocidos como somatización. Estrés y sistema inmunológico. El estrés prolongado puede debilitar el sistema inmunológico, haciéndolo más susceptible a enfermedades e infecciones. Las emociones negativas como la ira, el miedo, la tristeza, cuando son intensas y persistentes, fíjese, la ira, el miedo y la tristeza, cuando son intensas y persistentes pueden aumentar el riesgo de enfermedades físicas y mentales. ¿Se da cuenta? ¿Hablando de qué? De las emociones negativas. Pueden ocasionar enfermedades físicas y no nada más físicas, sino mentales. La ira, el miedo y la tristeza. Imagínense. Todo lo que puede ocasionar una alma no gobernada por Cristo. Por eso es importante que escuchemos esa palabra, la palabra de gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da la capacidad para que entonces sea Cristo en nosotros el que nos esté gobernando nuestras emociones, para que nuestras emociones, en lugar de que entren en estrés, en ansiedad, en una que después pueda llevar a una depresión y luego a una opresión, todo eso nos evitamos cuando nosotros oímos la palabra de gracia. ¿Se da cuenta? Por eso ahí viene la importancia de escuchar la palabra de gracia. Aquello que nos liberta, entender la obra consumada de Cristo en la cruz y todos los resultados de la obra consumada, la riqueza de su gracia, todo lo que representa todo esto, trae una plena convicción de que tenemos un Dios de amor que nos ama con amor eterno y que Él suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Ahora bien, algunas enfermedades cardiovasculares. La depresión, por ejemplo, se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y un peor pronóstico de las mismas. El diabetes tipo 2, los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, los trastornos mentales. Otras enfermedades. Las emociones también pueden influir en la aparición y progresión de otras enfermedades como problemas dermatológicos, respiratorios y gastrointestinales. La mala gestión emocional, que viene siendo la gestión de Cristo en nosotros, que controla lo que nosotros pensamos, la manera en que nos desarrollamos emocionalmente, porque hay que entender que hay carácter en el alma, hay que entender que hay temperamentos, hay que entender que esos deben de ser controlados y dominados por Cristo, etcétera, ¿no? No todos tienen el mismo, temperamento, no todos tienen el mismo temperamento, pero unos son más susceptibles o sugestionables respecto a las noticias que escuchan. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una vez me enfermé, pero ya no me voy a volver a enfermar, lo digo, para que mi mente reciba ese registro. Una vez estaba en Walmart, llegué y una que vende medicamento me estaba vendiendo a fuerzas una pomadita para los hongos en los pies. Y le dije, pero si yo no tengo hongos en los pies. No, ándale, mira que está en promoción 2x1, pero no. Entonces, como yo en un pasado, como nosotros venimos de una tierra donde pues sudan mucho los pies y todo eso, suda uno mucho porque es una tierra de, en agosto, 45 grados, más o menos. Y luego iba a hacer ejercicio y los pies me sudaban, pues eso me ocasionaba este tipo de enfermedad, virales, vaya. Entonces, estaba bien terca y ¿qué cree que me metió en la mente? Pues en la mente me metió que como yo había estado una vez enfermo, me iba a volver a enfermar. ¿Y qué cree? A la semana ya tenía hongos. Y es impresionante cómo me pudo llegar a mi mente esa información, recordando el pasado cuando yo estaba enfermo, pero ya no me vuelvo a enfermar.
Ok, entonces, otro señor que leía las cartas y era por cierto, era un contador que está enfermo de los riñones del señor. Una vez me dijo, ¿qué signo zodiacal eres? No, pues es que nací en febrero. Ah, eres Piscis. Resulta que todos los Piscis son susceptibles a enfermarse de hongos. Híjole. Esa fue la primera vez que me comí la idea de que todos los Piscis se tenían que enfermar de ese tipo de virus o bacterias, no sé qué sean. ¿Y qué creen? A partir de que esa persona lo dijo, de ahí me empezó esa enfermedad. Y sí me la trataba, y me la trataba, y me la trataba, y pues se iba por un tiempo y regresaba, se iba y regresaba. Y ya, cuando cambiamos de clima y todo, nos venimos a Jalisco, pues ya no me enfermé para nada. Pero cuando me agarra esa persona en el Walmart, otra vez el registro de la mente, y la mente, el alma están... Muchos dicen es que el alma es bien poderosa, los pensamientos son tan poderosos, por eso es importante lo que oímos, va a determinar lo que nosotros podemos manifestar, el Cristo que podemos manifestar. El Cristo que oímos es el Cristo que vamos a manifestar. O la información que oímos es la información que se va a manifestar en nuestra vida aquí en la tierra. La información que oímos tiene mucho que ver. Entonces yo escuché otra vez la misma información a través de una señora que me quería vender esa crema, y ¿qué cree? A la semana estaba ya. Ni siquiera había ido como a hacer ejercicio para decir, me enfermé porque me subieron los pies. Nada. Solamente porque mi mente registró la enfermedad. Ok. Saludamos a la pastora Marina hasta Colombia, Ibague, le enviamos un abrazote desde Jalisco, México. Entonces es importante lo que oímos, porque lo que oímos lo registramos en esta mente. Y más cuando no es algo que corresponde a lo eterno en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice lo eterno en Cristo Jesús? Que somos una nueva creación, que estamos unidos al Espíritu de Cristo, posicionados en los lugares celestiales, y que si es cierto que como espíritus renacidos y perfectos, según Hebreos 12:23, también tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, y este cuerpo también puede ser susceptible a enfermedades, pero muchas enfermedades entran por cuestiones son enfermedades psicosomáticas, que nosotros nos creemos. Está una vez una persona enferma de cáncer, y hemos tenido personas enfermas de cáncer que han sanado, ¿no? Pero estuvo una persona, ministramos en Culiacán, y bueno, vio un alivio rápido. Y la primera instrucción que le dije yo, por favor, no te lleves viendo en Facebook, no te lleves viendo en las noticias, no andes buscando por internet cómo se originó la enfermedad de cáncer, de dónde viene la enfermedad, cómo se van degradando las células y se van alterando y mutando las células para ahora hacerse quistes o hacerse tumores. No investigues nada. No metas tu mente de información del internet que te diga y te hable de esa enfermedad. No lo hagas. ¿Y qué cree que fue lo primero que hizo? En su Facebook puso, a ver, fulanas personas se van a reunir en la ciudad, era ciudad de Culiacán, Sinaloa, se van a reunir en la ciudad porque hay una convención de mujeres enfermas de cáncer. Dios mío. ¿Y qué va a escuchar en esa convención? ¿Qué tiene el mundo de solución para la enfermedad esa? El mundo no tiene solución. Solamente la solución está en Cristo y en el poder de su Espíritu. ¿Qué el mundo me va a decir a mí cómo solucionar una enfermedad que es incurable para la ciencia médica? El mundo no lo sabe. Pero ya todo está estipulado en Cristo a través de su poder para manifestar esa gracia sanadora y poder eliminar esos tumores. Un niño en la ciudad, y esa persona, ¿qué cree que pasó? Pues se murió. Al mes, 2 meses se murió. No entendió el mensaje. Pero por otro lado había un niño de 12 años donde fuimos a ministrarlo al hospital, un martes a un hospital, allá mismo en esa ciudad, y el niño tenía creo que 6 quistes. Lo ministramos un día a mediodía, al siguiente día le iban a hacer el ultrasonido, y al tercer día lo iban a operar. Lo ministramos creo un martes a mediodía, como a las 12 del día. Luego para el martes le hicieron el ultrasonido y de 6 quistes habían desaparecido 3.
Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué desaparecen 3 y luego quedan 3? ¿Cómo está? No, es que el poder del Espíritu Santo está trabajando en ese cuerpo para eliminar los quistes. ¿Ok? Al tercer día resulta que siempre sí lo operaron porque le quedaban 3 quistes. Y cuando lo abrieron, ¿cuál fue la sorpresa? Ya no había quistes. ¿Te das cuenta? Ese es otro caso, un niño sanó de cáncer. Pero por otro lado hubo otra mujer que se murió de cáncer. ¿Cuál fue la diferencia? Que el niño no se la llevó viendo en el internet cómo provenía la enfermedad, cómo se originaron, cuál es el origen de esta enfermedad, cómo surge, de dónde la agarré, quién me la traspasó, fue genética o qué. O sea, eso no nos tiene que interesar a nosotros. No nos tiene que interesar más que la realidad que tenemos en Cristo Jesús, que por su llaga fuimos sanados. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, algunas enfermedades dermatológicas, respiratorios, inclusive quise. Las emociones también pueden influir en la aparición y progresión de otras enfermedades como problemas. Las emociones dermatológicos, respiratorios y gastrointestinales. La mala gestión emocional puede llevar a trastornos mentales como ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, trastornos de personalidad. En resumen, es importante cuidar nuestra salud mental, ya que las emociones y el estado de ánimo pueden tener un impacto significativo, el estado de ánimo en la salud física. Hay otros, por ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón puede tener un impacto negativo en la salud física y mental. En algunos casos se ha asociado en el desarrollo de enfermedades. El rencor, la amargura y el odio, que a menudo acompañan a la falta de perdón, pueden generar estrés crónico y afectar negativamente diversos sistemas del cuerpo. La falta de perdón, el rencor, la amargura y el odio. Si Dios es amor, y según Romanos capítulo 5, Él derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Se gestiona eso a través de la mente de Cristo. El gobierno de Cristo en nosotros se gestionan las emociones. Y obviamente, por más mal que nos haya tratado alguien, por más mal que haya hablado a nosotros, por más mal que nos haya hecho la persona, ¿qué cree? Tenemos que dejar de odiar, de tener rencor y odio hacia esa persona, porque resulta que el amor ya lo tenemos, la paz ya la tenemos, es algo que disfrutamos por el Cristo que nos habita, no es algo que yo tengo que alcanzar, sino es Cristo en mí. Entonces, si no gestionamos o no se gestiona desde lo eterno esta cuestión de odio, rencor, y todo lo que viene siendo esto, entonces sí va a ocasionar que impacte en nuestro cuerpo. La falta de perdón puede generar altos niveles de estrés, a lo que a su vez puede desencadenar en una serie de problemas de salud como presión arterial alta por cuestiones de falta de perdón. ¿Se da cuenta? Presión arterial alta, problemas gastrointestinales debilitando el sistema inmunológico. Estudios han mostrado que la falta de perdón puede afectar, bueno, obviamente la salud cardiovascular, la frecuencia cardíaca, y todo va relacionado a eso: frecuencia cardíaca, sistema inmunológico, y todo esto puede ocasionar. Inclusive muchas veces por la falta de perdón hasta le pueden doler a usted hasta los huesos, ¿sabía? La falta de perdón. Muchas de las personas que han tenido una embolia, una parálisis, ha sido por una cuestión de un coraje fuerte que hicieron. Un coraje fuerte los llevó a que algo no funcionara correctamente y les dieron embolia, no sé cómo le llaman, otro tipo de enfermedad, se paralizaron una parte de su cuerpo. El sobreestrés que viene por no tener un dominio, un gobierno de Cristo en las emociones, te puede llevar a un sobreestrés y a la vez un paro cardíaco, taquicardia y un paro cardíaco. Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo,
Su servidor, trabajé en una institución de gobierno aquí en México donde nos pedían metas muy altas. Y hubo un momento que trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche con media hora, una hora para comer. Y fue tan fuerte la presión que me enfermé de sobreestrés. Y cuando yo iba manejando el automóvil, yo creía que se me iban a meter un carro y que me iba a chocar. Siempre. Iba a pasar por una calle el corazón se me aceleraba. Se llama taquicardia por causa de un sobreestrés. Y como no tenía Cristo, la paz de Cristo en mi corazón, pues lo único que fui con un coco loco, ¿cómo le llaman esos? Un psiquiatra, porque no era psicólogo. No porque estaba loco, sino porque el psiquiatra te receta unas pastillitas que te hacen reír y te dan paz. Y su nombre termina en pan. ¿Sí lo has escuchado? ¿Ah? No, pues andaba bien high, bien arriba. 6 meses andaba bien arriba, circulando por las calles de Los Mochis, Sinaloa. Y bueno, sí cumplió su función, porque al tiempo de no tener ese miedo, porque era un temor y era un miedo a que alguien me fuera a golpear el automóvil. Eso se llama temor a la muerte, que también Hebreos capítulo 2 te habla del temor a la muerte. Que sin Cristo todos estaban sujetos y tenían temor a la muerte. También Cristo nos libró del temor a la muerte. ¿Ok? Entonces fíjese todo lo que ocasiona el tener a Cristo en nuestra vida. Obviamente que ya entre medio sané y todo. Ahí con esas pastillas, creo que las tomé, no sé si 3, 6 meses, algo así. Y ya que conocí a Cristo, jamás volví a tomar pastillas de esas. Jamás volví a tener sobreestrés, jamás. Inclusive llegó un momento que se me hormigueaba la cara, se me hormigueaba aquí. ¿Qué cree que era eso? Pues ya estaba casi a punto de darme una parálisis facial. Y ahí quién sabe qué más. Pero por la gracia del Señor, pues conocimos al Señor y ya no. Muy bien, pues vamos ahorita ya a ministrar al bebé de Alba. Vamos a ministrarles de acá. A ver, Alba, tú que nos estás viendo ahí. Bueno, hoy nos quedamos por ahí. Que también algunos problemas emocionales pueden ocasionar un problema del sistema digestivo. Gastritis, fíjese, gastritis, úlceras, síndrome de intestino irritable. ¿He escuchado eso? Viene también por causa de falta de perdón. Crea un desajuste, las emociones crean un desajuste en nuestro cuerpo, totalmente. Por eso ahí la importancia, que muchos ya no creen, hermanos, que debemos de transformar el alma. Muchos dicen que ya la tenemos perfecta porque estamos completos en Cristo. Bueno, si estamos completos porque somos espíritus, porque no somos alma, nosotros somos espíritus y estamos completos. Somos espíritus, pero ¿qué cree? Tenemos un alma. ¿Y qué cree? Habitamos en un cuerpo, ser tripartito. El único asunto es que en el espíritu somos perfectos, pero de ahí el Cristo que nos habita, conforme vamos escuchando la palabra, Cristo va gestionando todas las cuestiones de las emociones. Por eso uno que está en Cristo Jesús debería de enfermarse menos. Eso se llama salud divina. No necesita un curso de sanidad, sino que ahora se enferma menos. Eso no, a mí me ha pasado. O sea, ya me enfermo menos de gripa. Puedo durar 1 año sin enfermarme. ¿Por qué? Porque hay una gestión en el alma de Cristo en mí que me da esa paz, esa confianza, porque si tengo inestabilidad emocional, las defensas bajan y ¿qué creen? Los virus vienen. ¿Ok? Y luego vamos a seguir viendo un poquito más de las enfermedades para entender más o menos que todo viene en problema del alma, ¿no? Y viene por la mala alimentación también, que es parte del alma, etcétera. Ok, Alba, pues está lista ya, Alba. Por favor, dígale a su bebé en este momento. Vamos a hacer, son actos de fe, le llamo yo, acciones correspondientes a entender que es el Espíritu de Dios el que va a obrar en nosotros y nosotros solamente vamos a recibir ese poder de Dios para que se manifieste en su bebé y pueda restaurarle todo pulmón. No sé si ahorita tenga problemas respiratorios o esté batallando, pero dígale a su bebé por favor que haga esto que voy a hacer yo. Y usted póngase, hay cuenta, su bebé está aquí, usted está enfrente de su bebé. Y le va a decir a su bebé, estiras tus manos al frente. Ok,
Eso Charlie Cifrón se le llamó el asunto de las manos. Solamente es un acto de fe donde el Espíritu va a empezar a mover su cuerpo y ahí mismo va a empezar sus pulmones a restablecerse en el nombre que hizo Jesús. Ponga entonces, vamos a ponernos de pie todos los que estamos acá reunidos, por favor. Eso es poquito. Muy bien. Vamos a decir, usted, aquí está su bebé, usted se enfrenta a su bebé, dígale a su bebé, estira tus manos al frente. ¿Ok? Sus manos al frente, no importa que tenga una más corta que la otra, no importa eso. Vamos a tratar de hacer el asunto total, asunto de la pelvis. ¿Puede venir por acá, pastora, por favor? Oh my God. Vamos a hacer un ejemplo aquí, hermana Alba. Ese es tu bebé. Ven por acá. Estira tus manos al frente, por favor. Dígale a su bebé en este momento. Y aquí verificamos. Para la cámara está para allá. Así posiciona sus manos de su bebé. Y vamos a comenzar a hablarle a la enfermedad, a la montaña. Vamos a comenzar a hablar, que se haga. Usted diga ahora conmigo, repita conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, y por el poder del Espíritu Santo, y por todo lo que se consumó en la cruz, creo que por la llaga de Jesús, mi bebé ha sido sanado. Y como ya se consumó en la cruz, legalmente hablando, ahora, eso eterno se manifiesta ahora en lo temporal. Y en el nombre de Cristo Jesús, le decimos a esos pulmones que se hagan nuevos. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo cobran vida en el nombre de Cristo Jesús. No tienen opción estos pulmones más que recibir la sanidad que fue proveída por Cristo y el poder del Espíritu de Dios en los dones de fe, milagros y sanidades comienzan a manifestar aquello por lo cual ya se pagó en la cruz. Pulmones sean hechos nuevos ahora mismo, se los ordenamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Déjelo un momentito con los brazos así. Dígale que cierre sus ojitos a su bebé. El Espíritu Santo va a estar moviendo sus manitas. Ojo, van a crecer de crecer. Pero lo que está haciendo en lo externo, el Espíritu de Dios, también va a suceder que esos pulmones ahora son hechos totalmente nuevos. Muy bien, asunto de la nuca. Toma su bebé así. Las dos manos. Toma así a su bebé. Luego le hace hacia atrás, hacia adelante. Solamente son actos de fe. No son fórmulas, es una manera de ministrar que el Espíritu Santo les enseñó a estos hombres. En el nombre de Cristo Jesús, ahora da la vuelta a la cabecita. En el nombre de Cristo Jesús, pulmones son hechos nuevos. Ahora mismo igual lo sienta en una sillita para verificar si tiene un pie más corto que el otro. Lo sentamos en la sillita, verificamos si tiene un pie más corto que el otro. Esto se llama, así por favor. Esto se llama ministración del asunto de los pies. Verificamos que pegue por favor su espalda lo más que pueda en el respaldo. Y si tiene un pie más corto que el otro,
En el nombre de Cristo Jesús, ahora el poder del Espíritu restaura, regenera, y todo problema asmático, toda enfermedad sale en el nombre de Cristo Jesús. Se comienza a mover este cuerpo y a cobrar vida en el nombre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va a estar moviéndole sus piecitos. Gracias, Cristo. Hasta que se los acomode. Y por último, el asunto de la pelvis. Tomar al bebé de aquí, de la parte de la pelvis, vaya, más o menos así. ¿Ok? El Señor va a comenzar a mover esa pelvis y va a comenzar a girar. No es sugestión esto, ni siquiera nosotros estamos interviniendo. El Espíritu Santo está moviendo la pelvis. En el nombre de Cristo Jesús se reacomoda este cuerpo y cada sistema cobra vida en el nombre de Cristo Jesús. Y aquello que haya ocasionado esa asma, por cualquier circunstancia, sea que haya sido por bebé prematuro, no importa, pero esos pulmones ahora cobran vida. En el nombre de Cristo Jesús. Se mueve la pelvis y luego deja de moverse la pelvis. Ahora va a hacer esto. Ya no estoy viendo aquí por Face. Ok. Muy bien. Ahora, para concluir, dígale a su bebé, por favor, que haga lo que no podía hacer, es decir, respirar profundo y soltar poco a poco el aire, por ejemplo. Y luego lo va soltando poco a poco. Otra vez. Y dígale que repita: soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Y otra vez respire profundo 3 veces. Y luego lo va soltando el aire despacito. Y que diga: soy sano por la llaga de Jesucristo. Y por último, si no podía caminar recio, que empiece a caminar. Si tenía problemas o se agitaba para caminar o para correr, por favor que lo empiece a hacer ahora, en este momento. Dígale: puedes caminar o puedes correr. No sé si está en la sala de ahí de su casa, pero por favor, este es un acto de fe que tenemos que hacer. El Señor siempre respalda cualquier cosa que usted, como un acto de fe, pueda recibir la sanidad del cuerpo. ¿Ok? Aquí nos informa, estamos esperando que nos diga por internet. Vamos a esperar a que usted nos dé la confirmación, si ya puede respirar profundamente o si puede caminar sin agitarse. ¿Ok? Gracias, Cristo maravilloso, por la sanidad del bebé de Albita y de nuestra hermana Maritza. Esperamos nada más que nos mande el mensajito a través de Facebook y nos diga. Ok. Gracias, Cristo maravilloso, porque es tú manifestando el poder de tu Espíritu a través de estos medios y a través de las manos de Alba. Y ese poder está en esos pulmones ahora. Ok, otra vez. Ya lo puede hacer más profundo. Otras 3 veces más. Por favor, igual 3 veces más. Que respire profundo. Y que lo suelte despacito. Y al final diga: soy sano por las llagas
de mi Cristo Jesús. Otra vez, soy sano, porque Cristo Jesús manifestó ya su sanidad. Y por último, soy sano porque el Señor depositó pulmones nuevos y toda asma en mi cuerpo se fue en el nombre de Cristo Jesús. Creo, que Él diga, creo que recibimos hoy, dígalo usted también, Alba, creo que recibo hoy la sanidad de mi hijo en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora puede caminar recio o correr, verifíquelo a ver si no, verifique para ver si ya no se agita. Esperamos que nos diga, por favor, a través de estos medios. Y a partir de ahora, su hijo ya no va a tener y no va a manifestarse esas crisis asmáticas, porque el Señor restauró plenamente y totalmente sus vías respiratorias, fueron hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús, y pulmones fueron depositados nuevos en el cuerpo de su bebé. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Cristo, te alabamos. Te alabamos por tu fidelidad. Te alabamos por tu gran amor. Gracias, Señor. Te exaltamos. Esperamos ahí nada más que nos dé un mensajito y nos diga si ya está totalmente. Gracias, Señor. Le puedo decir que corra ahí, en ese espacio donde está, que vaya y venga, corra 2 o 3 veces. Por favor, importante constatar, porque también ese es un acto de fe. Esperamos su mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Cristo. Y todos los que están ahí con algún problema, un dolor, una enfermedad que le han diagnosticado incurable, dice que aún continúa su tos, pero va en mejoría. Vamos a hacer otro acto de fe, ¿ok? Por favor, dígale a su bebé en este momento que dé 3 brincos, o sea, es decir, 1 y que diga soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Otra vez, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Y por última vez 3, soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, verifique otra vez. Al final, otra vez, que dé otra vuelta y corra, por favor. Que le dé otra vueltecita corriendo. Y al final que respire profundo nuevamente para checar sus pulmones. ¿Ok? Gracias, Señor, te damos. Y todos los que están ahí con una disfuncionalidad de algún órgano, créalo. El asunto total que hicimos ahorita también es para y con la finalidad de que alguien pueda recibir riñones nuevos, puedan desaparecer quistes, tumores, también puedan ser restaurados problemas de artritis, de osteoporosis, y se hagan huesos nuevos en esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Personas con el asunto de la nuca, también cuando lo hagan, van a recibir sanidad de oídos totalmente sordos. Y Dios va a restaurar ese sistema auditivo y lo va a hacer nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Ok, estamos haciendo actos de fe ahorita para... Muy bien, esperamos nada más que nos diga Alba si hubo una diferencia y mejoría en su bebé.
Sí, ya nos dijo algo ahí. Dice, continúa su tos para ver mejoría. Ahorita nada más vamos a volver a verificar. Y ese poder del Espíritu Santo totalmente restaurando esos pulmones. Es la vida de Cristo obrando ahora, no nada más en el interno, sino en el externo de ese bebé. En el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad sale. Todo lo que haya diagnosticado la ciencia médica como una asma ahora queda eliminada y desaparece, y la llamamos a inexistencia en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos nada más ya la última noticia, que nos diga el último resultado. Obviamente que va a ir en mejoría. Poco a poco va respirando más a profundidad. Creo y confirmo que tendrá mejoría, que la tiene. O sea, ya respira más profundo entonces. Por último, dígale otra vez, respira profundamente 3 veces. Y hasta ahí dejamos. Y es el poder del Espíritu Santo que está trabajando, así como en un bebé que una vez tenía quistes. Un niño de 12 años tenía quistes. Se le ministró el poder sanador un día, y al tercer día, cuando lo abrieron, desaparecieron los quistes. Lo mismo el Espíritu Santo está obrando en su bebé ahora. Últimas 3 veces, nada más que respire profundo. Poco a poco va respirando más a profundidad. O sea, ya va mejorando su respiración. Muy bien, pues todos esperamos su testimonio de aquí al día de mañana. Nos manda un mensajito o algo, nos deja ahí mismo en el video otro mensaje. Y nos dice, porque el poder sanador ya está operando en el cuerpo de su hijo. Y cada día va a ir, cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, va a ir en manifestación. Ese poder sanador que está ahora en el bebé. Y el Espíritu Santo completará la obra que comenzó en el nombre de Cristo Jesús, porque él ya ha sido sanado por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. No confirme que tendrá mejoría, sino crea que ya él es sano por sus llagas. Importante creerlo. Diga, yo creo que mi hijo ya es sano por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Y que solamente vendrá a manifestación todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Poco a poco va respirando más a profundidad. Muy bien, ya mándenos el último mensajito para ya despedirnos de nuestros amigos que nos ven por internet. Le enviamos un abrazote. Y que Alba nos ponga ahí un mensajito ya para concluir. Y créalo, la sanidad es un hecho consumado y es sano por la llaga de Jesús. No será sano, ya es sano. Por la fe creemos que ya es sano por la llaga de Jesús. No será sano, sino que ya es sano porque el Señor ya hizo la obra perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Y esos pulmones que el Señor puso nuevo van a ir respondiendo ahora conforme Él va respirando en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues ya nos despedimos, yo creo. Y esperamos en el nombre de Cristo Jesús el testimonio que nos dé en las próximas horas, en los próximos minutos. Y creemos en el nombre de Cristo Jesús que el diagnóstico médico va a decir, cuando se haga y se verifique esos pulmones, que Dios le puso unos pulmones nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, todos los demás nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Les enviamos un abrazote. Y estamos, el siguiente servicio ya sería el domingo, a las transmisiones como a las 12 del mediodía. Siga conectándose, siga capacitándose, siga preparándose, que el Señor va a estar usando su vida para que usted ministre a otros. Ese poder sanador del Espíritu de Dios va a traer a manifestación que más personas se añadan al cuerpo de Cristo, porque estamos hablando de un Cristo vivo, un Cristo que no nada más es con palabras, sino es con poder del Espíritu de Dios. Les enviamos un abrazote en el nombre de Cristo Jesús. Quedamos despedidos y esperamos ahí que nos siga dando esos mensajitos
En el nombre de Cristo Jesús.